Vamos a ver. Si alcanza a ver bien el circuito, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Lo que hemos hecho hasta el momento es lo siguiente, ¿sí? Hemos visto, para hacer una... Lo que vimos en la clase pasada era, teníamos un circuito, un sistema eléctrico lineal, y tenemos un puerto. Más o menos podemos encontrar el voltaje de circuito abierto entre los terminales A y el terminal B, y podemos encontrar de ese mismo sistema eléctrico lineal, podemos encontrar entre los terminales A y terminal B la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Entonces, nosotros podíamos encontrar por no sé por qué. Podíamos encontrar por reducción de fuentes, encontrar la resistencia en serie con una fuente de voltaje o una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿Sí? Y entonces nosotros teníamos que el voltaje de circuito abierto de esto era igual al voltaje de circuito abierto de esta parte, y la corriente de cortocircuito de los dos sistemas, ¿sí? Y la corriente de cortocircuito era la misma. Por lo tanto, nosotros podíamos decir que V sub S era igual a I sub S por RS. De esta forma, nosotros podemos convertir entre fuentes de voltaje y fuentes de corriente, ¿sí? Ahora bien, si nosotros decimos que el voltaje de circuito abierto es igual a la resistencia al voltaje de Thevenin, y decimos que la corriente de cortocircuito es igual a la corriente de Norton, ¿sí? Que es el equivalente de Norton, nosotros vamos a tener que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin. Es decir, la resistencia que se ve en los terminales es la resistencia de Thevenin. Sariku diferencia los casos de Thevenin, los diferencia, no encuentra una diferencia. Lo que hace es decir que todos son iguales, los casos, y se tratan igual. Hyatt lo que hace es diferenciar esos casos, ¿sí? Y determina que son 3 casos. Ustedes deciden cómo lo trabajan, ¿sí? Y entonces encuentra que vamos a tener 3 casos de Thevenin. El primer caso de Thevenin es aquel que solamente tiene fuentes independientes, ya sea de corriente o de voltaje, y resistencias. El segundo caso es aquel que tiene fuentes controladas y fuentes independientes y resistencias. Y el tercer caso es aquel que solamente tiene fuentes controladas y resistencias. Entonces tendríamos 3 casos de Thevenin que vamos a tratar en esta discusión. El primer caso. Nosotros podemos encontrar voltaje de circuito abierto, y podemos encontrar la resistencia de Thevenin como anulando fuentes de voltaje o anulando las fuentes de corriente, O encontramos la corriente de cortocircuito y de esa forma encontramos la resistencia de Thevenin. Es decir, que tenemos 2 formas de hacerlo, ¿sí? Primera forma. Veamos, voltaje de circuito abierto de este voltaje de circuito abierto que lo tenemos entre los terminales A y B. Es esto lo que estamos encontrando. ¿Qué es lo que está viendo hacia allá? Por lo tanto, vamos a tener voltaje de circuito abierto, ¿cuánto es? ¿Sí? Vamos a tener ¿qué corriente circula por acá? Encontramos este voltaje y este voltaje. Voltaje en la resistencia de 40 ohms. ¿Cuánto vale? V1, y esto va a ser menos V2. V1, ¿cuánto vale?
Divisor de voltaje. Divisor de voltaje es igual a 40 volts entre resistencia en la que cae 40 entre 50. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos acá 32 volts. ¿Sí? Voltaje V sub 2. La corriente de 3 amperes de esta fuente circula y marca positivo el voltaje acá, negativo acá. Por lo tanto, V sub 2 es igual a ¿cuánto? A 3 por 20. Esto es igual a 60 volts. ¿Sí? Por lo tanto, hacemos un KVL. Tenemos menos V sub 1 menos V sub 2 más voltaje de circuito abierto. Menos V sub 1 menos V sub 2 más voltaje de circuito abierto es igual a 0. Voltaje de circuito abierto, que es igual al voltaje de Thevenin, es igual a 92. ¿Está claro? ¿Está claro ese procedimiento? Perfecto. Perfecto. Entonces, resistencia de Thevenin. Matamos o eliminamos fuentes, por lo tanto, en la fuente de voltaje se vuelve un cortocircuito y la fuente de corriente un circuito abierto. ¿Qué resistencia vemos? La resistencia de Thevenin es igual a ¿qué? A 10 paralelo con 40 más 20. 10 paralelo con 40 es 10 por 40 entre 50 más 20, 28. Nos da 28 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la resistencia de Thevenin. Equivalente de Thevenin, 28 ohms, ¿sí? Con una fuente de voltaje de 92 volts. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Todo este circuito, su equivalente es una fuente de voltaje con una resistencia. Eso es lo fantástico. Lo que podríamos hacer con la transformación de fuentes es ir transformando, hasta llegar a un equivalente que fuera una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Sí? Aquí rápidamente encontramos de todo un circuito complejo, podemos encontrar su equivalente. Esa es la diferencia. ¿Sí? Los pasos que hacíamos para transformación de fuentes es transformábamos una fuente, la poníamos nosotros, transformábamos otra y así vamos, ¿no? Paso a paso. Aquí de un solo encontramos un equivalente. Se unió. No, perdón. Qué bruto, yo creo que en un mensaje. Está claro. Pero también podemos comprobarlo y decimos corriente de cortocircuito. Si nosotros cortocircuitamos acá, ¿qué tendríamos? Y encontramos la corriente de cortocircuito. ¿Qué nos quedaría? Vean, por favor. Un momento. El circuito que nos quedaría sería encontrando corriente de cortocircuito. ¿Sí? Encontrando corriente de cortocircuito nos quedaría 10 ohms, 40 volts, 40 ohms, y 3 amperes. Chivo, ¿no? Y esto es 20 ohms. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma más rápida que tenemos de hacer esto? Vean. Está chivo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podemos irnos ahí? ¿Sí? Puede ser nodos, puede ser mallas, puede ser... Estamos encontrando, esta es la corriente de cortocircuito. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente. ¿A alguien se le ocurre algo? Abran sus micrófonos si quieren. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre por dónde ir? Por nodos. Sí, es una buena forma. ¿Qué más? Maya, sí. Uy, vamos a ver, ¿qué hacemos? A mí se me ocurre que esta fuente de voltaje con esta resistencia nos quedaría como una fuente de corriente de 4 amperes, 4 amperes, con una resistencia en paralelo de 10 ohms. Te queda la de 40 ohms, ¿sí? Y entonces esto, el equivalente sería una fuente de corriente de 4 amperes con 10 paralelo con 40 es multiplicación entre la suma 8 ohms. ¿Sí? ¿Sí? Se nos va todo esto. Por lo tanto, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? Esto nos quedaría como una fuente de voltaje de 8 ohms con una resistencia, con una fuente de corriente de 8 por 4, 32 volts. ¿Sí? Y el circuito te quedaría como 3 amperes y 20 ohms. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo que, ahí entonces, aquí lo hago. ¿Sí? ¿Estamos claros? 30 ohms. Por lo tanto, este y este nos quedaría como, ¿dónde? Esta fuente de corriente entra y nos quedaría 3 por 20, nos quedaría como resistencia 20 ohms y nos queda una fuente de voltaje de 60 volts. ¿Sí? 8 ohms y 32 volts. Que es exactamente igual, nos quedaría la fuente, nos quedaría lo mismo que por reducción de fuentes, lo hicimos, y la corriente de cortocircuito, ¿a qué sería igual? Corriente de cortocircuito es igual a 92 volts entre 28 ohms. Y es entre 28 ohms y nos queda 92 entre 28, nos queda 3.28 amperes. Está claro. ¿Sí? Lo hicimos por reducción de fuentes y llegamos a lo mismo. ¿Sí? Pudimos, por supuesto, para circuitos muy complejos, a donde no está claro la reducción de fuentes, este encontramos voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Piensen bien esto. ¿Hay alguna pregunta? Hay dos preguntas. No. ¿Todo claro? A todos está claro, por favor. Uy, 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 uy. Antes de trabajar, papi. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Lo puede repetir? ¿Qué crees que repita? ¿Todo? Ricardo, ¿qué crees que repita? ¿Todo el circuito? Hola, Ricardo, me pusiste a repetir qué parte crees que repita. ¿El circuito? Me aparece. ¿Puede repetir la reducción? Ah, sí, claro. Reducción. Claro que la. El último circuito para el de cortocircuito. Claro que sí, señor. Vamos a ver. El circuito, estamos claros que el circuito que nos queda, ¿qué necesitas?
Creo que sí. Permítame 5 minutos. Espérate. ¿Sí? ¿Ah? Bien, discúlpenme, por favor. Vamos a ver. Uy, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué comentario más? Sí. Vamos a ver. Estamos claros hasta aquí de que ese es el circuito que queda para la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito es la que pasa acá, ¿sí? Entonces, podemos hacer nodos, ¿sí? O podemos hacer mallas, si quieren, todavía creo que quedaría mejor con mallas, ¿sí? Pero entonces, por lo que opté es por reducción de fuentes. Para este caso es posible, ¿sí? Hay casos, obviamente, que no van a ser posibles la reducción de fuentes, ¿sí? Por lo tanto, por reducción de fuentes tengo una fuente de 40 con una resistencia en serie de 10 ohms. Por lo tanto, me da una fuente de corriente con una resistencia en paralelo de 10 ohms. Esto se reduce, quedaría 10 paralelo con 40, ¿sí? 10 paralelo con 40 se reduce a 8 ohms. Tengo una fuente de corriente, por lo tanto, de 4 amperes con una resistencia en paralelo, esto es 4 amperes, una resistencia en paralelo de 8 ohms, ¿sí? De donde tendríamos, por lo tanto, que esto pasa a ser 4 por 8, 32 volts y una resistencia de 8 ohms. En serie te va a quedar una resistencia de 20 y una resistencia y una con una fuente de corriente en paralelo. Esa fuente de corriente en paralelo, ¿sí?, marca positivo el voltaje del circuito abierto de esto, ¿sí?, y te quedaría más menos, más menos, ¿sí?, más menos 60 volts y una resistencia de 20 ohms. Esta y esta se reduce, te queda 28 ohms, y esta fuente se reduce y te quedaría 92 volts. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito es 92 volts entre 28 ohms. Estamos claros. Y encontramos la corriente de cortocircuito y obviamente encontramos, si es por reducción de fuentes, 28 ohms, encontramos el equivalente de Thevenin es el mismo, ¿sí? Por supuesto que es el mismo equivalente. Vamos a llegar a lo mismo, pero hay circuitos en los cuales nosotros no podemos encontrar por reducción de fuentes y tenemos que irnos a encontrar Thevenin, ¿sí? Si podemos hacerlo por reducción de fuentes, pues lo hacemos por reducción de fuentes, es más sencillo. O lo que ustedes quieran. Hoy sí está claro todo. Claro, chivo, Ricardo. Entonces, subirlo un poquito. Aquí está. ¿Sí? Entonces, se ve este otro circuito. ¿Sí? Tenemos una fuente de corriente de 2 amperes en paralelo con una de 4 ohms y tenemos una fuente de voltaje de más menos 10 I sub 0, donde I sub 0 es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms y tenemos una resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Bien. Piensen un ratito. Sí. Sí, le gusta. Vamos. Ya lo expresé. Vamos a hacer. Después terminamos la clase y leo algo que pusieron en el chat, que no le gusta, a la UCA no le gusta ser criticada. Vamos a ver, vamos. Después comentamos, termino comentando eso. Terminemos esto. Bien. Es el signo menos aquí. Muy claro, gracias. Perfecto. Chivo. Vamos a ver este signo menos. Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos? En estos casos,
Nosotros tenemos dos caminos. Uno es encontrar el voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Si no queremos encontrar la corriente de cortocircuito, le ponemos, eliminamos las fuentes y le vamos a poner una fuente de prueba. Pero ya lo vamos a ver. Veamos qué chivo es esto. Vamos a ver. Voltaje de circuito abierto. Si estamos en circuito abierto, la corriente que circula por acá es cero. Por lo tanto, solo vamos a tener acá. ¿Qué corriente I sub 0 cuánto vale? I sub 0 vale 2 amperes. ¿Cuánto vale V sub 1? V sub 1 es igual a 8 volts. ¿Está claro? ¿Sí? V sub 1 más menos es 8 volts. Por lo tanto, si V sub más menos es 8 volts, hagamos un KVL. Menos V sub 1 más 10 I sub 0 más 2 por 0, que es la corriente, más VOC es igual a 0. Por lo tanto, voltaje de circuito abierto es igual a V1 menos 10 I sub 0. El voltaje de circuito abierto va a ser 8. ¿Cuánto vale I sub 0? 2 menos 20 V sub 0. V sub VOC es igual a menos 12 volts. ¿Estamos claros? ¿Sí? Es 12 menos 12 volts. ¿Sí? Y entonces, ya encontramos el voltaje de circuito abierto que va a ser voltaje de Thevenin. Ya tenemos voltaje de Thevenin es igual a menos 12 volts. Ahora, corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito, ¿qué va a ser? Si nosotros cortocircuitamos, redibujémoslo. Si no lo visualizan, redibújenlo cuantas veces sean necesarias. No importa. 2 amperes. 4 ohms. I sub 0. Más menos 10 I sub 0. ¿Qué pasó que necesitas? ¿Ah? 2 ohms. Y esta es nuestra corriente de cortocircuito. ¿Está claro cómo queda el circuito? Sí, chivo. Entonces, veamos cómo encontramos esto. Puta madre. Puta madre. ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué será mejor? Mallas, ¿no? Hagamos mallas. Malla 1 y 1 e I sub 2. Te molesto, andando en un cuarto. Malla 1 y malla 2. I sub 1, ¿cuánto vale? Supermalla 1. I sub 1 es igual a 2 amperes. Sí, simple. Malla 2. ¿Qué tenemos? 4 I 2 menos I 1 más 10 I sub 0 más 2 y 2 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos acá 4 y 2 menos 8 más 10 y sub 0 más 2 y 2 es igual a 0. Estamos claros que I sub 2 es igual a la corriente de cortocircuito, por lo tanto nos quedaría 6 I sub 2 más 10 I sub 0 es igual a 8. ¿A dónde? Tenemos que, ¿cuánto vale I sub 0? I sub 0 es igual a I
1 menos I 2. ¿Sí? Tendríamos que I sub 0 es igual a 2 menos I sub 2. Por lo tanto, tendríamos 6 I 2 más 20 menos 20 I sub 2 es igual a 8. Tendríamos que 20 menos 8, 12, es igual a 14 y 2. Y 2 nos da 12 entre 14.86. Corriente de cortocircuito es igual a... Corriente de cortocircuito es igual a 0.86. Está claro, por favor, hasta acá, está claro. ¿A dónde? Voy a ocupar para acá. Donde, por lo tanto, voltaje de circuito abierto es igual a menos 12 volts y corriente de cortocircuito es igual a 0.86. Permítanme. Perdón, aquí hay un error. Aquí hay un error, lo siento. Porque teníamos 10 y sub 0. Aquí pues esto es 10 y sub 2. Menos 10 y sub 2. Por lo tanto, quedaría 4. Quedaría 20 menos 12 es igual a 4 y sub 2 y su corriente de cortocircuito es igual a 3. ¿Sí? Está claro. Veamos, revisemos, por favor. Solo revisemos las otras mallas. I1 es igual a 2 amperes. Luego, 4 I2 menos I1 más 10 I sub 0 más 2 I sub 2 nos quedaría 4 I sub 1 menos 8 más 10 I sub 0 más 2 I sub 2 nos quedaría 6 I sub 2 más 10 I sub 0 es igual a 8. Por lo tanto, te va a quedar, esto te va a quedar como 10 por 2, 20 menos 10 I sub 2 nos queda como menos 4 y 20, 12. ¿Sí? Estamos bien. La corriente de cortocircuito es igual a 3 amperes. Bien. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Voltaje de circuito abierto. Nos dicen que es menos más 12 volts. Tenemos una resistencia de Thevenin y la corriente de cortocircuito es igual a 3 amperes. ¿Sí? ¿Qué sucede? Mal escogido el problema. ¿Qué sucede? ¿Cuánto me da la resistencia de Thevenin? Menos 4, exactamente. Menos 4. Resistencia de Thevenin es igual a menos 4 ohms. Por congruencia. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Es una resistencia negativa, está entregando. Es un elemento no pasivo. Mal escogido por ser el primer problema, pero es el bien escogido, también por suerte es el
tenemos suerte para que vean la congruencia en los signos que tenemos. Nosotros, ¿qué hemos encontrado? Voltaje circuito abierto, voltaje circuito abierto más menos. ¿Sí? Corriente de cortocircuito de abajo, del más a menos. ¿Está claro? Ese es el sentido. Comprobemos si esto es posible. ¿Sí? ¿Cómo? Wow. Necesito esta página. ¿Sí? Hemos encontrado voltaje circuito abierto y corriente de cortocircuito. Ahora, otro procedimiento. Anulamos esta fuente de corriente. Anulamos esa fuente de corriente y nos quedaría 4 ohms más menos 10 y sub 0, 2 ohms. Nos quedaría esto, y sub 0. Ese es el circuito que nos queda. Eso es un elemento que nosotros solamente es un elemento pasivo. Por lo tanto, para encontrar cuál es la resistencia de esto, la resistencia equivalente, le colocamos una fuente de prueba. Para este caso, decidamos que esto es de 1 amperio. Por lo tanto, vamos a encontrar el voltaje entre sus terminales. ¿Sí está claro? Si nosotros ponemos una fuente de prueba a un elemento, encontramos una fuente de prueba de corriente, encontramos el voltaje. Si ponemos una fuente de voltaje, encontramos la corriente que nos está demandando para encontrar la resistencia. Por lo tanto, resolvamos. ¿Sí? ¿Qué nos daría acá? La corriente que circula en ese lazo es 1. Por lo tanto, menos B más 2 por 1 menos 10 y sub 0 más 4 por 1 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos menos B más 2 menos 10 y sub 0 es 10 más 4 es igual a 0. Por lo tanto, V es igual a tener menos 4 volts. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros tenemos una fuente de corriente de 1 amper y un voltaje de menos 4 volts, la resistencia que ve, que la resistencia de Thevenin es igual a menos 4 ohms. Y hemos comprobado que de la forma. Y además ya vimos el tercer caso. El tercer caso de Thevenin es cuando solamente tenemos resistencias y fuentes controladas de voltaje o de corriente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro, por favor? Bien. Tercer caso, o tercer problema. Ya me hice bolas un poco. Aquí está. Tendríamos, si lo alcanza a ver, tendríamos este circuito, ¿sí? 10 ohms. 10 ohms, 20 ohms y la fuente de corriente de voltaje que depende de este voltaje, ¿sí? Espérense. ¿Todos luz? Todo bien, perfecto. Bien. ¿Qué sería la mejor forma que podríamos poner? Una fuente de voltaje de 1 volt. Por lo tanto, queremos encontrar esta corriente. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué hacemos? Piensen un rato. Queremos encontrar esa corriente I. Sumatoria de corrientes en este nodo. Sumatoria de corrientes igual a 0, corrientes saliendo, positivo. ¿Sí? Tendríamos menos I más, o por todo, menos 0.5 B sub 0 más, esto es B1, que es igual a V1 entre 30, es igual a 0. B1, ¿cuánto vale? 1 volt, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que, ya tenemos V1. V0, ¿cuánto vale V sub 0? V sub 0 es igual a voltaje, la resistencia en la que cae, 20, entre la sumatoria de resistencias, 30 por 1. Esto me va a dar 20 entre 30.67. ¿Sí? Estamos claros. Eso es B sub 0. Por lo tanto, I es igual a V1, 1, discúlpenme, 1 entre 30, 1 entre 30, menos 0.5 por 0.67. Y es igual 1 entre 30, 0.033 menos 0.5 por 0.67. 0.335. Por lo tanto, nos da menos 0.302. ¿Sí? Esa es la corriente que está demandando. Por lo tanto, tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. La resistencia de Thevenin va a ser igual a 1 entre menos 0.302 y nos da una resistencia negativa. 1 entre 302 de 3.31 ohms. ¿Sí? Esa es la resistencia. El equivalente solamente es una resistencia de menos 3. Ay, Dios. Menos 3.31 ohms. Está claro, por favor. No solo dan negativos. No solo te van a dar negativos. Resistencias negativas cuando tenemos fuentes dependientes. Por favor, no generalicemos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Agrego fuentes de voltaje de corriente? Sí, sí, claro, claro. Porque es tu fuente de prueba. Esa es la fuente de prueba. Ese circuito, si vos encontrás el voltaje del circuito abierto, 0. Corriente con el circuito, 0. Que no tiene ningún elemento activo. Lo activas, lo conectas. Es como que vos tenés esto. Ustedes tienen una caja negra. Y a esa caja negra, ustedes le encuentran voltaje de circuito abierto, miden con un tester, miden con un multímetro, miden el voltaje y les va a dar 0. Miden el cortocircuito y les va a dar 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que les queda? ¿Cuál es la tercera prueba que tienen? La tercera prueba que tienen es excitarlo. ¿Y cómo lo excitan? Con una fuente de voltaje o con una fuente de corriente. ¿Por qué 1 amper? Porque está igual. Si hubiese sido de 10 volts, ¿cuánto me hubiese dado este voltaje? Esta corriente. Si aquí tenemos 10, ¿cuánto tenemos acá? ¿Cuánto es la corriente? Es un sistema lineal, por lo tanto, esto quedaría multiplicado por 10, daría 3.02. Está claro. Por eso es que lo colocamos de 1, porque es lo más sencillo. ¿Sí?
Entonces, esa es la razón. Tenemos tres pruebas: voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito. Si eso te da 0, pasamos a que es un sistema puramente pasivo y lo excitamos. ¿Sí? Excitamos con una fuente de corriente o con una fuente de voltaje. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Puede agregarle cualquier fuente? Claro que puedes agregarle cualquier fuente, ya sea de voltaje o de corriente. Prueben con agregándole